Buenos días. Voy a dar inicio a la explicación acerca de sistemas de transmisión de datos, VSAT e IBS. Los integrantes son los que podemos observar en pantalla. Carvajal Tasaico José, Chumpitas Farías Eduardo, de la Cruz Marco, Mendieta Tejalder, Rojas Ciro y Tamara Pablo. Siguiente. Voy a comentar acerca de cómo inicié esta tecnología. Como la parte introductoria, sabemos que los sistemas satelitales tuvieron inicio durante la Guerra Fría, ¿no? En una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El primer satélite enviado fue el Sputnik, ¿no? que le pertenecía o que le pertenece a la Unión Soviética, el cual pues, fue el primer satélite artificial que fue lanzado a órbita y que tuvo algunos sucesos importantes. Ahí podemos observar cómo estuvo construido el satélite y posterior a ello se pudo avanzar en cierta manera, enviando y recibiendo señales de radio. Posterior a ello, se pudo transmitir, ¿no? Como hecho importante los Juegos Olímpicos de Japón. Y posterior a ello también se lanzó el primer satélite bidireccional, ¿no? El Telstar 1. Siguiente. ¿Cómo se da la transmisión de datos? Ahí podemos observar una topología de más o menos cómo es la transmisión en este caso, de datos, ¿no? Y sabemos que hoy en día todo está codificado. Me refiero a que toda la información que se envía es digital, entonces por ello podemos enviar voz, video, podemos acceder a internet también y refleja pues la topología o la tecnología que hemos elegido, que es el VSAT y el IBS. Están compuestos por estaciones terrenas, también está compuesto por la estación espacial o la estación satelital, en donde tienen componentes específicos que van a determinar el funcionamiento correcto de los enlaces, ¿no? Como pueden observar, tiene que tener transmisión y recepción para que ésta pueda ser interactiva. Inicialmente no era así, ya que pues, solamente se podía transmitir, ¿no? En estos días la tecnología ha evolucionado y podemos tener grandes capacidades de transmisión y de recepción mediante este sistema. Siguiente. Las velocidades, como ya comenté, han crecido, ¿no? Con referencia a sus inicios. Inicialmente solamente se podía transmitir. Hoy en día podemos hacer ambas cosas, ¿no? Transmitir y recepcionar. Y las velocidades para cada banda se puede observar ahí en el cuadro inferior, ¿no? Con sus problemas, ¿no? Cada banda tiene su problema, entonces se considera al momento de hacer un enlace. En los VSAT vamos a acceder, hoy en día ya la limitante que existía anteriormente se ha superado, debido a que pues anteriormente no teníamos esos anchos de banda que se observan ahí, eran más chicos, más limitados, entonces hoy en día se ha avanzado en eso y por ello es que esta tecnología se podría decir que es un gran avance y además de presentar pocos inconvenientes a nivel de línea de vista, ¿no? Se puede implementar casi en cualquier lado del mundo y es una de sus virtudes que más tiene. Eso sería todo, gracias. Con respecto a lo que es la cobertura de WhatsApp, en el gráfico de la izquierda superior
Se ven las coberturas de las bandas C y Q, en el cual operan a diferentes frecuencias, además que trabaja con una red estrella, en este caso el hub privado y hub personalizado, capaz de soportar grandes cantidades de lugares y sistemas mesh, los cuales son regularmente más pequeñas que los sistemas en estrella, entre 5 y 30 sitios generalmente. Además, en las coberturas, las comunicaciones se va a tener eh, que estar en una unidad exterior y una unidad interior, en el cual se llama las IDUs y la IDU y la ODU. La IDU es una interfaz para los terminales de usuario que contiene moduladores que sobrepasan la señal de tráfico de usuario en una señal portadora. Este entonces se envía a la ODU para la conversión del app, la amplificación y la transmisión. Con respecto a lo que es la ODU, se monta en el marco de la antena y se interconectan con el limitador. La ODU consta de diversos subsistemas. Estos incluyen los amplificadores LNA y los convertidores up-down para la amplificación y recepción, convirtiendo la señal en ambos sentidos respectivamente. En la parte inferior izquierda se muestra eh, lo que es la tabla de diferentes tipos de transmisores y diferentes diámetros de la antena, ya sea para un hub grande, un hub pequeño y el VSAT. Tener en consideración algunos parámetros importantes como es la banda de frecuencia de transmisión y recepción, el ajuste de las frecuencias de portadora y transmitida y recibida, potencia isotrópica. En este caso, las potencias, lo que utiliza el VSAT es la isotrópica radiada equivalente, que es la PIRE. Con las condiciones exigidas por el uplink, depende de la ganancia de la antena y por tanto de su tamaño y de la frecuencia transmisora, además del amplificador de salida. El factor del mérito y bueno, las condiciones ambientales. Lo que es con respecto a las órbitas, el VSAT antes se tenía un solo haz espacial. El VSAT se tenía un solo haz espacial que es conocido como su nombre como huella. Ahora cada satélite está equipado con múltiples antenas y transpondedores. Cada descendente se puede concentrar en un área geográfica pequeña específica. El VSAT tiene un metro o más de distancia, con antenas de 1 metro o más pequeñas. El enlace ascendente funciona con 19.2 kilobits por segundo y el descendente de 512 kilobits por segundo. No tienen suficiente potencia para comunicarse directamente con una con la otra, por lo tanto es necesario una estación central con la antena grande para retransmitir el tráfico. Bueno, y por último, cada extremo es de entre 250 y 300 milisegundos, que se tiene y teniéndose un retardo de propagación de casi 5 microsegundos por kilómetro hacia la estación terrena. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Marco de la Cruz y vamos a explicar el tema de las bandas y la frecuencia de operación en las que trabajan estas redes, ¿no? Que son la BSAT y IBS, ¿no? Por ejemplo, para las redes BSAT, vemos que dentro de las frecuencias que se especifican en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, los sistemas BSAT se clasifican en 4 bandas, ¿no? Entonces son la banda C, la banda Q, la banda K y la banda X, ¿no? Entonces, a continuación vamos a explicar para qué tipo de servicios es que se utilizan estas bandas y cuáles son las frecuencias de operaciones de cada una de ellas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, empezamos con la banda C, ¿no? En este caso, la banda C, como nos indica ahí, pertenece a un rango del espectro electromagnético de las microondas, de las cuales comprende frecuencias entre 3.7 y 4.2 GHz, y también desde 5.9 hasta 6.4, ¿no? Cabe recalcar que este fue el primer rango de frecuencias utilizado para la operación de transmisiones satelitales, ¿no? Asimismo, este tipo de banda es asignada como para lo que es uso comercial, ¿no? Siguiente.
Acá tenemos la banda Q y la banda K, ¿no? Para la banda Q nos dice que esta pertenece a una porción del espectro electromagnético en el rango de las microondas que va desde los 12 GHz a los 18 GHz. Y la banda Q se utiliza principalmente en sistemas satelitales, siendo en una de ellas la televisión, uno de sus principales usos. Y esta banda se divide en diferentes segmentos que cambian por regiones geográficas de acuerdo a la norma UIT, ¿no? Y la banda K pertenece a un rango de frecuencias utilizada en las comunicaciones vía satélite y su rango de frecuencias que opera están comprendidas entre los 26.5 GHz y 40 GHz. Siguiente. En este caso tenemos la banda X, que pertenece a un rango de frecuencias entre 8.2 GHz y 12.4 GHz. Esta banda de frecuencia es especial, ya que se emplea mayormente para lo que son servicios militares y exploraciones militares secretas, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el tema de las redes IBS. Lo que respecta a la tecnología IBS, como le dices, sus abreviaturas son Intelsat Business Service. Es un servicio digital que emplea el acceso satelital y entonces estos servicios ya trabajan en las bandas de la frecuencia C y Q. Entonces ahí tenemos un cuadro resumen de las bandas en las que operan esta red. Tenemos para la banda C de la señal entrante, que es de 3.7 GHz a 4.2 GHz, y para la señal de salida es de 5.925 GHz a 6.425 GHz. Y para la banda Q, en lo que es la región europea, tenemos que opera desde los 10.7 GHz a 12.75 GHz, y la señal de salida va de 14 GHz y 14.8 GHz, y de 17.3 a 18.1. Y igualmente hay también otra frecuencia de operación en la que opera en la región América, ¿no? Ahí podemos ver en el cuadro. Siguiente. Esta acá es una tabla de resumen de las redes BSAT y de las frecuencias en las que operan tanto la señal entrante y la señal de salida, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los tipos de implementación y cuántas son las que usan cada uno de estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, para las redes BSAT vemos que emplean tres técnicas, que es el FDMA, el acceso múltiple por división de frecuencia, el TDMA, acceso múltiple por división de tiempo, y el CDMA, que es el acceso múltiple por división de código, ¿no? En este caso, el FDMA es una técnica de multiplexación que se utiliza en protocolos de comunicación, ¿no? Principalmente para lo que son radiofrecuencia. El TDMA también es otra técnica la cual permite la transmisión de señales digitales y consiste en ocupar un canal de transmisión a partir de ya otras fuentes, ¿no? En el caso del CDMA, también es otra técnica, la cual utiliza varios métodos de multiplexación o para el control de acceso, ¿no? La cual se basa en la tecnología del espectro expandido. Siguiente. Acá tenemos el tema de las desventajas y ventajas de estas técnicas. Por ejemplo, una de las ventajas de la técnica FDMA es que va a disponer de un canal fijo, ¿no? Y bueno, una de sus desventajas es de que el ancho se incrementa conforme va aumentando el número de nodos o de que más se utilice en el tema de la frecuencia, ¿no? Igual mismo para TDMA y CDMA, las cuales tienen sus ventajas y sus desventajas. Ahí se pueden observar en la tabla. Siguiente. Ahora vayamos a la tecnología IBS, ¿no? Las cuales ofrecen dos categorías de implementación en este sistema, que son las redes cerradas y las redes abiertas. Para las redes cerradas, esta técnica tiene como objetivo brindar la libertad al usuario de seleccionar el sistema digital que vaya a requerir, ¿no? Entonces, ya depende de las necesidades que tenga cada usuario. Y también entre las características que tiene esta red es de que va a tener restricciones de las emisiones, las tolerancias de frecuencias, la planificación de frecuencias y también los parámetros de transmisión. Y para las redes abiertas, bueno, se define como un nodo
tal cual los usuarios puedan interconectar su propio equipo conforme a los parámetros y normas de funcionamiento preestablecidos. En esta categoría en redes abiertas es mucho más estricta que la red cerrada. Es por ello que para la implementación de esta red abierta debe cumplir primero con todo lo que una red cerrada debe llevar, ¿no? Siguiente. Bueno, continuando con la explicación, vamos a hablar ahora sobre los componentes del segmento satelital y el segmento terrestre. Como se puede observar en la imagen, tenemos tres segmentos. El segmento superior es el cual es el segmento satelital, y en el inferior tenemos el segmento terrestre y también tenemos un segmento de usuario. Algunos autores lo toman de esta manera, pero nosotros para la explicación en esta exposición vamos a tomar como que el segmento terrestre y el segmento de usuario son lo mismo. Bueno, empezando con el segmento satelital. El segmento satelital tiene dos componentes esenciales: el satélite y los enlaces ascendente y descendente, lo que llamarían downlink y uplink. Bueno, el satélite es el punto central de la red y su función principal es establecer comunicaciones entre los diversos puntos de la zona en la que atiende. A un satélite se le puede considerar como una repetidora o una estación repetidora, por así decirlo, que amplifica, cambia de banda y retransmite la señal radioeléctrica recibida. Eh, un satélite en sí está dividido en subsistemas, como podría ser la antena, transpondedores, estructuras. También tenemos sistemas de estabilización, energía, control térmico, sistema de propulsión, TTC y OVDH. También como segundo componente tenemos los enlaces ascendentes, lo cual sería desde la Tierra hacia el espacio, y los descendentes, lo opuesto, ¿no? Desde el espacio hacia la Tierra. Bueno, como se dijo, el satélite es una repetidora y la propagación en la que va a existir esta comunicación desde Tierra a espacio o viceversa es en el espacio libre, lo cual supone que va a haber ciertas atenuaciones, como por ejemplo una atenuación proporcional al cuadrado de la frecuencia y otra al cuadrado de la distancia. Y también podemos tomar las atenuaciones adicionales por lluvias y otros componentes que afecten a nuestra transmisión. Bueno, para el segmento terrestre está compuesto de tres componentes: la estación terrena transmisora, también tenemos la estación terrena receptora y redes terrenales. Bueno, la estación terrena transmisora recibe la señal en banda a transmitir. Esta será normalmente una señal múltiplex, MDF o MDT, que podría ser telefonía, radio, datos o videos. La estación terrena receptora. Se dice que esta dispone de una antena muy directiva y un sistema receptor de bajo ruido que comprende para que amplifique la señal, para que convierta la frecuencia intermedia, para que module también, para un tratamiento múltiplex y finalmente para un seguimiento. Se dice que entre los tipos de estaciones tenemos la estación máster, la cual se encargaría de la gestión de todo el sistema y habitualmente es el nodo principal de la red. Y también tenemos estaciones de medio, bajo y alto tráfigo, cuya característica permiten la atención de un elevado número de canales de transmisión y recepción, o bien puede ser una menor cantidad de estos, de acuerdo a los requerimientos del sistema. Y por último tenemos las redes terrenales, que las redes terrenales se requieren cuando las señales en banda base no se originan o no tienen como destino final la propia estación terrena. Bueno, estas redes se pueden utilizar como redes auxiliares entre terminales en tierra para que no necesiten comunicación directa con la propia estación terrena, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte. Bueno, con todos yo les voy a hablar sobre satélites y constelaciones que operan el VSAT y IBS. En este caso tenemos una necesidad de requiere una
requiere dar solución en la comunicación, ¿no? Tanto en el usuario como en el satelital, ¿no? Para que tengan una buena comunicación en un lugar geográfico, ¿no? También de un punto a punto, multipuntos y interactúa digitalmente, ¿no? En este caso tenemos tres tipos de antenas que trabajan con el VSAT, el MEO, que su transmisión es 1075 a 20.150 kilómetros de distancia, que orbita en una órbita elíptica. También necesita más satélites para que proporcione una mejor cobertura global. Y su mayoría se utiliza en un sistema pues, de un posicionamiento, ¿no? Siguiente. El otro satélite es el GEO. Su órbita es un plano, trabaja en el plano ecuatorial. Su distancia es de 36.000 kilómetros en una rotación de 23 horas con 56 minutos. También trabaja con el full duplex y con la telefonía de la Tierra, ¿no? Para que puedan interactuar intercontinentalmente, ¿no? Y sus cálculos son con la segunda ley de Newton, que es la fuerza, masa de la Tierra sobre masa del satélite y radio, ¿no? Al cuadrado. Siguiente. Y el último satélite es el LEO, sus órbitas es elípticamente y tiene una distancia de 1.500 kilómetros y está entre 200 a 2.000 kilómetros, ¿no? En órbita de la Tierra. Y tiene una órbita, es muy corto. En este caso tiene tres tipos de accionamientos. El IFSEO, que trabajan a 80 MHz, 800 MHz. El VIX-LEO, que trabajan a 2 GHz. Y LEOS es un banda de ancha de un rango que va de 20 a 30 GHz. Siguiente. Acá tenemos características de los tres satélites. Por ejemplo, su altitud es, en el LEO es de 700 a 1400, en el MEO es de 10.000 a 15.000 y GEO es de 36.000, ¿no? Y un ángulo de elevación que ambos son de categorías en bajo, medio alto y bajo medio, ¿no? Y su costo en ambos son altos, medio y bajo. Acá lo más principal es su posibilidad de conexión, que es punto a punto, que ambos poseen el mismo punto, ¿no? Y la posibilidad de redes satélites también ambos poseen. Y su retardo es de 0.5 segundos en LEO, en MEO es 0.10 segundos. Caso contrario, a GEO, que es de 0.25 segundos. Y el tiempo de vida de un satélite es el primordial, que va a variar en LEO de 3 a 7 años, en MEO de 10 a 15 años, y GEO es de 10 a 15 años. Siguiente. Las conclusiones y recomendaciones. En las conclusiones, los satélites de comunicación juegan un papel fundamental en el sector de las telecomunicaciones. Gracias a ellos, hoy en día existe un punto en la Tierra para que puedan dar una buena comunicación, ¿no? Y las redes satélites de baja órbita, el LEO, alcanzan en todo el planeta con una inversión menor en cualquier otra tecnología de comunicación, ¿no? Y los satélites de comunicación juegan un papel fundamental en el sector de las telecomunicaciones. Y a través de los satélites se ha producido una transformación en la recepción de espacio y tiempo. Esto es una difusión de un evento o un acontecimiento que puede llegar a cualquier parte del mundo para que podamos tener una buena comunicación. Y las redes satélites de baja órbita, también LEO, que puede alcanzar en todo el planeta, ¿no? Con una inversión menor. Y las redes VSAT es un sistema que conecta varios puntos simultáneamente. Y se debe tener en cuenta una elección adecuada en la banda de frecuencia de la operación, ya que puede depender de la posibilidad de un satélite que puede cubrir zonas que se va a instalar. Siguiente. Gracias, compañeros. Eso es todo nuestro trabajo.